está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Cuando el maestro terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Entró y se colocó en la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robo y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Evangelio según San Lucas capítulo 11, versos 37 al 41. La ley, la letra mata, el espíritu da la vida. ¿Cómo percibir y encontrar el espíritu, la gracia, la trascendencia de la palabra de Dios para la vida de los que creen en la palabra? Notas amables a la palabra de Dios, martes 13 de octubre, año 2020. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. El capítulo 11 de ese Evangelio según San Lucas, a partir del verso 37, nos permite pensar en un tema importante, trascendente, urgente para corregir actitudes en una religión. Cuando las personas se preocupan más por lo externo en una religión y no por el espíritu de la misma religión. Si la religión tiene el espíritu de buscar la salvación de la persona, porque ese es el espíritu de la religión que predicó el maestro de Nazaret, la pregunta es: ¿por qué a una persona le preocupa tanto evangelizar a los demás, hablando tanto de condenación y hablando tanto del purgatorio, del infierno y de cosas bien fuertes y duras, cuando no es el espíritu? Ese es el tema, tratar de descubrir cómo se vive una religión desde el espíritu de la palabra de Dios y evitar vivir una religión de una manera farisaica, hipócrita, doble en el comportamiento, cuando las personas se preocupan tanto por el vestido, por el externo, se preocupa tanto por la pinta, por la presentación personal, cómo sube, cómo baja, cómo se arrodilla, cómo se sienta, mira para arriba, mira para abajo, y por dentro está lleno de maldad, de crítica, de odio hacia las demás personas. Esa es una religión legalista, una religión farisaica, porque es una religión basada en un movimiento. En la época de Jesús de Nazaret encontró ese movimiento que ya estaba circulando y se llamaban los fariseos, porque eran famosos en el pueblo de Israel, porque observaban la ley al pie de la letra. Miraban solo la letra de la palabra. Eran incapaces de percibir el espíritu de la ley. Les interesaba solamente aprenderse de memoria: está mandado esto y solamente eso lo vamos a hacer. Trabajaban 8 horas al día, oraban 8 horas después, descansaban 8 horas después. Ese era como el ritmo de trabajo de un fariseo. Pero también le quedaba tiempito para sacarle la platica a las viudas y decirle mentiras a las personas que tenían dinero. Se movían muy fácilmente en esos dos rangos. Por eso, cuando uno lee la Biblia, encuentra a un Jesús de Nazaret bastante fuerte al hablarle a los fariseos
Y al decirle hombres de poca fe, o decirle sepulcros blanqueados, o decirle la palabra tan fuerte hipócritas, o decirles ustedes por qué ustedes limpian por fuera la copa y el plato mientras por dentro rebosan de robo y de maldad, porque es tan necio. Esa palabra es bien importante porque una persona es tan necia en materia de religión. ¿Por qué es tan terco en insistir en lo mismo todas las veces, en mirarlo de afuera? Si la ley dice hay que amar al prójimo, entonces el que es fariseo yo tengo que amar es a este, pero no a los demás. Así el libro del Levítico en el capítulo 19 diga que hay que amar al prójimo, la pregunta será entonces ¿quién es el prójimo? Es decir, este que tengo aquí cerquita es mi prójimo y los demás. El apóstol San Pablo escribe una carta a los Corintios y en esa segunda carta en el capítulo 3 va a decir, la ley escrita da la muerte a la persona, mientras el Espíritu da la vida. Si la persona se dedica solo a vivir una religión marcando la letra, siendo fundamentalista, legalista, pegándose al pie de la letra de lo que está escrito en un papel, nunca hará mucho mal a una sociedad. Se convertirá en el juez 24 horas de todas las demás personas o llegará a un nivel en que dice yo estoy bien y todos los demás están mal porque yo sí cumplo la ley. También existe en el capítulo 5, según San Mateo, una buena explicación en el Sermón de la Montaña, donde el maestro de Nazaret critican a los que observan la ley, pero no acatan el espíritu de la ley. San Pablo escribió una carta a los Gálatas, y en esa carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 1 al 6, San Pablo va a recordarles a los que viven en Galacia, no discutan tanto sobre materia de ley. El que se pone a discutir sobre la ley, decir que yo cumplo la ley, ya se aleja de Cristo. El que se circuncida tiene el deber de observar la ley. Si ustedes están más interesados en la circuncisión, están perdiendo el tiempo. Los que buscan la justificación por la ley rompen con Cristo. En Cristo, estar circuncidado o no da lo mismo, dice San Pablo. Lo que cuenta en Cristo es la fe de la persona, que practique la caridad con los demás, que tenga misericordia con el otro. Carta a los Gálatas, capítulo 5, San Pablo escribe esa carta y deja el tema planteado. Estar circuncidado o no circuncidado delante de Cristo es exactamente igual. Porque Cristo no está mirando si usted se circuncidó o no se circuncidó. Cristo está mirando si usted practica la caridad, la misericordia con las demás personas. Para ser fiel a Dios, es decir, Dios pide de cada uno de nosotros que no basta con observar la ley. No es tan importante eso. Es importante la plenitud de la ley que se llama el amor cristiano, la caridad, cumplir los mandatos de Dios. Amarás a Dios, amarás a los demás, te respetarás a ti mismo, harás, cumplirás, serás fiel, serás culto, vivirás como una persona honesta allá afuera en la sociedad. Eso sí le interesa a Dios. Capítulo 5 de San Mateo, verso 21 al 48. El Papa Francisco, en una homilía, un 14 de octubre del año 2014, decía el Papa Francisco, la vida cristiana no puede ser cosmética, de apariencia. Una vida tiene que trabajarse es por la caridad, por el amor y la misericordia con los demás. No vestirse bien el elegantón, cosmético, apariencia, delante de los demás. Jesús nos va a decir sepulcros blanqueados, dijo el Papa en esa homilía en aquella ocasión. Es decir, Jesús nos va a advertir que lo que vale es una fe centrada en la caridad, la que trabaja por medio de la caridad. Esa es una fe que no es solo recitada. Decía el Papa en esa ocasión, no es tan importante que se sepa el credo de memoria, que lo practique. Que se sepa el Padre Nuestro de memoria, que lo practique. Que se sepa las obras de caridad de memoria, que las practique.
Decía el Papa Francisco, lo que vale en Cristo Jesús es su labor que viene de la fe, que se hace trabajadora en la caridad, es decir, se convierte en servicio para una sociedad. La fe se convierte en caridad. La letra, el espíritu de la letra, lo que está escrito, lo que quedó escrito, lo que escribieron apóstoles, evangelistas, profetas, lo que quedó escrito, lo que llaman escritores bíblicos, tiene el espíritu cuando se centra una fe en la caridad. Bien interesante aprender a vivir en una religión, la fe mucho más desde la caridad y la misericordia, menos de la apariencia y estar exigiéndole a los demás una serie de comportamientos que tal vez ni siquiera dicen que verdaderamente así es la persona. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.